Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a un programa más de la comunidad IPS. Hoy estamos con un excelente invitado. Tenemos la presencia del doctor Fernando Moreno, un médico ocupacional de renombre acá de Quito, Ecuador. Hoy vamos a tratar el tema de vigilancia de la salud en las empresas, en las organizaciones públicas y privadas. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Cómo has pasado? Un gusto tenerte aquí en el programa. Qué gusto, amigo. Siempre es bueno poder venir a compartir estos espacios eh, para todas las personas que estén interesadas, para los que son profesionales, para los que quizás no, sobre todo para los que están comenzando en esto, incluyendo, digo yo, los empleadores, porque en esto de la vigilancia de la salud realmente falta mucho compromiso, mucho involucramiento integral que viene desde la gerencia, ¿no? Porque a veces son los gerentes los que dicen, bueno, pues no necesitamos médico. A mí me dijeron que más de 100 personas se necesita médico, así que menos de 100 olvidados los trabajadores. Y eso es un doble filo tenaz. Por eso es que en algunas charlas, en algunos cursos que se ha tenido la oportunidad de darles, se les enseña precisamente que la vigilancia de la salud, y lo he dicho siempre, la vigilancia de la salud comienza cuando comienza la empresa, ni más ni menos. Así que a la orden, mi querido Clever. Muy bien, mi querido amigo Fernando. Les doy gracias a todos quienes ya están conectados. Tenemos bastantes amigos que están conectados ya en las redes sociales. Recuerden, amigos, si desean hacerle alguna pregunta especializada a nuestro querido amigo, pues a través del chat de Facebook, con mucho gusto se los paso. Fernando, para quienes no te conocen, por favor, danos una breve reseña de tu experiencia, en dónde estás laborando, cuál es tu experiencia como médico ocupacional. En el año 2009, aproximadamente, si no me falla la memoria, en el año 2009, luego de salir de mi carrera como médico, tuve la oportunidad de comenzar en este apasionante mundo, digo yo, de la salud ocupacional. Como muchos de mis colegas, comencé yo pues sin ningún tipo de formación, es básicamente la necesidad que tenemos algunos, pero yo pienso que en las primeras 2 semanas de estar allá por la frontera con Perú, en esa primera experiencia, me enamoré. Fue un amor a primera vista y me enamoré de la salud ocupacional y también de la seguridad industrial y de medio ambiente. Así que luego pues busqué dónde está la maestría, quién imparte la maestría, me metí a la maestría, etcétera. Así que pues en breves rasgos, yo llevo desde el 2009, deberían ser cerca de 11 o 12 años de experiencia haciendo esta increíble labor en varias organizaciones. He estado en la industria de la construcción, he estado en la industria florícola, avícola, de servicios, alimentaria, bueno, administrativa. Ahora estoy con la enorme responsabilidad de coordinar la parte de salud ocupacional, de vigilancia de la salud de la construcción del metro de Quito, en una obra que, bueno, tú sabes, todos saben de hecho cuál es la magnitud de esta obra en este momento, que no tiene antecedentes en este país, que se ha tenido que comenzar de cero muchos procesos, se han tenido que crear otros procesos, formatos instructivos, o sea, se ha tenido que crear mucho en salud ocupacional y hasta que se termine la obra, pues estamos dándole con mucho ñeque ahí. Excelente. Pero también eres docente universitario, aparte de la experiencia que tienes. Coméntame, ¿cómo es ese gusto de transmitir tus conocimientos a los jóvenes estudiantes que están en maestrías en tercer nivel? ¿Cómo te ha ido en ese tema de la docencia en la parte de medicina ocupacional, en la parte que tú estás dictando en las universidades? Bueno, yo diría que desde el 2011 aproximadamente comencé en cambio con este mundo de la instrucción, de la docencia, de compartir, de enseñar, que siempre me ha gustado. Yo pienso que para hacer eso hay que tener vocación. No cualquiera puede hacer eso, se necesita de mucha vocación para hacer eso, para que capten la idea de las personas que están del otro lado. Hasta finales del año pasado tuve la hermosa oportunidad de ser docente universitario del posgrado de la maestría de seguridad y salud ocupacional. Entonces, fue una experiencia totalmente enriquecedora.
Uno como docente aprende mucho de los estudiantes. De hecho, hay dos objetivos, me parece, cuando das docencia. El primero es que aprendas de tus educandos, y el segundo, que el alumno termine siendo mejor que el profesor. Así se forman mejores profesionales y mejoras esta sociedad científica que tenemos, ¿no? Así que también por ese lado, hermosa responsabilidad. Muy bien, antes de entrar en materia, vamos saludando a quienes están ya conectados con nuestra transmisión. Muy bien, Sorayita Chávez, buenas noches, Inge Clever, excelente Fernando, te manda felicitar y saludos, dice Sorayita Chávez. Qué gusto, Soraya. Susana Larcón está conectada, saludos, dice Million Tolinson Rivadeneira López. Buenas noches, estimados amigos, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Bienvenido, Million Juniors. Alexandra Hernández nos saluda. Hola, buenas tardes desde México. Excelente, Alexandra, bienvenido. Alejandra, perdón. Un gran estímulo ver profesionales de gran nivel. Saludos, dice David Zaretsky desde Colombia. Qué Fernando. gusto, David. Qué gusto. Belén Ortiz, buenas noches, felicitaciones, dice nuestra amiga Belén. Muy bien, a todos quienes se están uniendo, Raúl Chuñir, Fernando, Gabriel Parra, a todos quienes se están uniendo, les invito a que por favor me ayuden compartiendo. Compartamos esta programación, ya que va a ser de mucha utilidad. Si eres trabajador, si quieres cuidar a tu familia, si tienes alguna función inherente a la prevención de riesgos laborales, si eres empresario, te invitamos a que escuches este programa. Muy bien, mi querido amigo, vamos a hablar en forma general. ¿De qué se trata la vigilancia de la salud? Y quisiera saber si esto es voluntario o es mandatorio. Eh, ya quisieran algunos que sea voluntario, pero, pero lo que te puedo decir, mi querido amigo, es que la ley es para todos. El desconocimiento de la ley no exime de culpa, por un lado, y por otro lado, ni los trabajadores ni los empleadores tienen la obligación, no legal, sino la obligación civil de cumplir algo que no conocen. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que si bien es cierto, por la parte legal no puedes decir yo no sabía, porque el desconocimiento de la ley no te exime de culpa, pero por otro lado, ¿cuán importante es ingresar a una empresa con una planificación en vigilancia de la salud desde que comienza la empresa? Fíjate que cuando la empresa está recorriendo, cuando ya la empresa se ha creado y cuando está en plena marcha, la razón por la cual los empleadores piensan que se contrata un técnico y un médico por obligación casi siempre es por alguna querella de un órgano de control, porque te fue el Ministerio de Trabajo, porque te fue el Seguro Social, etcétera. Y entonces, claro, ahí es que tienen en la cabeza los empleadores el vamos a contratar porque nos toca, vamos a contratar por obligación. No obstante, el reto, pienso que de todos los que hacemos prevención, es infundir la cultura de la vigilancia de la salud, de la seguridad y salud ocupacional, de la vigilancia de la salud a las empresas desde que comienzan. La vigilancia de la salud es, aparte de la ciencia que todos ustedes quieran, queridos compañeros, la vigilancia de la salud es un arte. Realmente es la capacidad que tiene un profesional para poder, como su nombre lo indica, vigilar que los ambientes de trabajo sean lo suficientemente saludables como para que no impacten negativamente en un accidente o en una enfermedad relacionada con el trabajo. Pero no obstante de esto, la vigilancia de la salud también vigila todos los aspectos que le rodean al trabajador: preexistencias laborales, le pueden rodear al trabajador antecedentes patológicos que vienen acarreándose de otras empresas. El contexto de la salud mental, que si bien es cierto, no nos compete de lleno porque no somos profesionales de la rama de psicosociología o de la psicología, somos los encargados muchas veces de ver por primera vez a este paciente, de ver por primera vez a este trabajador que luego es paciente, con esta afectación tan importante de la salud mental. De tal manera que la vigilancia de la salud es vigilar todos los ambientes de trabajo con enfoque colectivo, o sea, hacer vigilancia de la salud para todos, no enfocarte en el enfermo, porque si bien es cierto, la vigilancia de la salud también implica poder corregir alguna anomalía en el trabajador. Si eso es un buen trabajo a nivel de la vigilancia de la salud ocupacional colectiva, probablemente
pues vendrían a tu consulta esporádicamente los trabajadores. Así que vigilancia de la salud, ambientes de trabajo saludables, evitar que te enfoques solamente en los enfermos y hacer también la vigilancia de la salud individual, que desde luego también tiene su importancia, ¿no? Hay algo que quiero hacer notar de que tú muy bien lo estás explicando. La vigilancia de la salud lo hace el médico ocupacional y la finalidad es prevenir los riesgos a los que el trabajador está expuesto para prevenir esas enfermedades profesionales. Entonces, no solamente es limitarnos a hacer unos exámenes que ya los vamos a ver. Lo ideal, la realidad del médico ocupacional es de que se preocupa para prevenir esas enfermedades. Y aquí viene una pregunta de cajón, mi querido amigo Fernando. ¿Qué exámenes existen y cuáles son los exámenes que se deben hacer? ¿Y por qué es importante? Porque muchos empresarios dicen, no, yo no voy a hacer estos exámenes de este año porque me voy a ahorrar. Esa es la creencia de ellos, pero ¿qué importancia tiene el realizar estos exámenes de acuerdo a la periodicidad que se requiere? Yo les decía a mis alumnos en algún semestre, a que les mando un abrazo muy fuerte, yo les decía a mis alumnos, el peor error que puede cometer el médico es ingresar a buscar en dónde está el consultorio. ¿Eh? Cuando el médico no ingresa con un plan de acción, pues básicamente está muy, muy cerquita de la línea en convertirse en un médico de subcentro, en un médico de consultorio. Entonces, tú tienes que entrar, como médico ocupacional, tú tienes que entrar pisando fuerte. No te queda de otra, tienes que ingresar pisando fuerte porque la idiosincrasia, el subconsciente de gran parte de las organizaciones, con sus excepciones respetables, es tener un médico ocupacional que pueda servir para curar. Es decir, tengo tantos enfermos, doctor, qué bueno que vino al fin. Qué bueno que vino al fin para que nos ayude con esto. ¿Para qué van a ir mis trabajadores al IES si tengo médico en la empresa? Y ahora sí que le calcé, seguramente más de uno está concordando conmigo en esto, ¿no? Al fin ya tenemos médico en la empresa, ya no necesitan ir ni al ministerio, ni al IES, ni al servicio de emergencia, ni a ningún lado, porque ahí está el médico, ¿no? Entonces, Pensando, el primer pensando que es, error, pensando que es curativo y no es preventivo. pensando que es curativo y no preventivo. Entonces, nosotros tenemos mucha responsabilidad cuando cerramos el ciclo y decimos, sí, está bien, voy a curarles a todos. No estamos diciendo que no hay que curar, porque es una labor para la cual nos formamos. Pero la razón de hacer seguridad y salud es la prevención. Y lo dice el Acuerdo Ministerial 1404. De un lado, de otro lado, dentro de este plan de acción que tiene que ir bajo tu brazo cuando ingresas a una empresa, está también de alguna manera conocer los riesgos. En las empresas que tú tienes la oportunidad de saber cómo está la identificación de los riesgos, esta primera gran fase, la identificación y la evaluación de los riesgos en una empresa, automáticamente la mitad de tu tarea para levantar un perfil de exámenes ocupacionales está hecha. Cuando tú vas a una empresa y no encuentras una identificación y evaluación de riesgos, la tienes que hacer tú. Y tienes que comenzar de cero. Pero por supuesto, lo que no puedes hacer es bajar los brazos y decir, hijo, no ha habido matriz de identificación de riesgos, vamos a pedir un estándar a todos. Sangre, orina y heces. Eso no se puede hacer, queridos colegas que me están escuchando. Si no hay matriz de identificación de riesgos, si no conoces los procesos de la empresa, hazlo tú. Una persona que es médico hace seguridad y salud en el trabajo y también hace salud ocupacional, que es distinto a un ingeniero que hace seguridad industrial y que sale para ser técnico de seguridad industrial, ¿correcto? A pesar de que el genérico se llama seguridad y salud en el trabajo. De tal manera que en teoría el médico tiene dos competencias, dos habilidades. La primera es la del tercer nivel, o sea, seguir haciendo lo que hacías como médico, pero la segunda es conjugar de alguna manera esa capacidad que tienes como médico y convertirla en ocupacional para seguir haciendo seguridad desde tu ámbito. Así que la matriz de identificación de riesgos, la evaluación de los riesgos, el nivel de riesgo que sale de esa matriz es el insumo principal para que puedas levantar un perfil de exámenes ocupacionales. Por eso es que el marco legal, se me viene a la mente el Reglamento de Seguridad y Salud de la Construcción de Obras Públicas 174.
que nos dice claramente que los exámenes ocupacionales tienen que ser de acuerdo al nivel de riesgo, o sea que no puedes entrar a hacer estándares. No puedes decir, hágale a todos sangre por si acaso, hágale a todos orina a heces por si acaso. No es así como funciona. De tal manera que, así como la matriz de identificación de riesgo se levanta en campo, el perfil de exámenes se levanta con la matriz de identificación de riesgos y conociendo las características intrínsecas de tus trabajadores. Muy bien, pero vamos a ir un poquito más allá, Fernando. ¿Para qué es importante o por qué es importante el hacer el examen inicial o el preempleo que se conoce? ¿Por qué es importante ese examen? Fíjate bien, bueno, podríamos hablar de la parte teórica y también de la parte práctica. La parte teórica es importante porque además está en el marco legal, así que como dice el acuerdo interinstitucional 1404. 1404 y además del 341, en donde está colocada claramente la definición de lo que es los exámenes de inicio, que dice que te sirven de insumo para saber cuál es el punto de partida, cuál es el estado de salud, la integridad de salud, cuando un trabajador comienza sus actividades en una organización. Es importante conocer cómo ingresa un trabajador porque de acuerdo a eso tú podrías establecer posibles observaciones o limitaciones, tal y como lo dice el certificado de aptitud, también mencionado en el acuerdo ministerial 341. Ahora vamos a la práctica. En la práctica, si tú no haces evaluaciones adecuadas de ingreso y que de preferencia sean preocupacionales, o sea, antes de firmarte el contrato con el trabajador, tú te estás comprando un pasivo legal, como yo le llamo, tú te estás comprando un pasivo legal completamente gratis. ¿Por qué? Porque si resulta que esta persona que iba a la bodega tenía una afección crónica de columna y tú no la advertiste, ya sea con los exámenes ocupacionales o con la evaluación clínica ocupacional que tienes que hacerlo, o con lo más importante de todo esto, un buen interrogatorio ocupacional, esta persona después de un mes y medio va a comenzar a tener muchos reposos médicos, esta persona va a tener que irse al IES, a esta persona le van a comenzar a llover los certificados del traumatólogo, o sea, esa persona va a vivir en ausencia médica y adivina, cuando le pregunten cómo se hizo eso, ¿qué va a decir? En la empresa, Pues en la aquí en la empresa. empresa, Claro. pues en la empresa. Y cuando tú como médico ocupacional o el gerente te diga, aquí no se hizo, tú le digas, sí, así es, aquí no se hizo. Bueno, indíqueme la historia clínica. No hay. La historia clínica no existe, no había una evaluación. Así que, pues eso además es un atenuante, si regresamos a la resolución 513, eso además es un atenuante de responsabilidad patronal. Imagínate lo que es, la locura que es no contar con evaluaciones iniciales, como lo dice el 341, o preocupacionales, como lo dice el 584. Efectivamente. Entonces, amigos, importantísimo. La presencia de un médico ocupacional no importa el número de trabajadores, porque de acuerdo a eso, obviamente, puede ser contratado o puede ser por servicios profesionales. Segundo, la importancia de los exámenes. Estamos hablando de la importancia del examen preocupacional. Fernando nos ha comentado que cuando se hace ya esa matriz de evaluación de riesgos, se establecen qué tipo de evaluación, qué tipo de exámenes se debe hacer. ¿Cuál es la importancia de los exámenes periódicos y de los exámenes específicos que se les debe hacer a los trabajadores? Bueno, lo que ocurre es que se podría decir que los trabajadores podrían llegar a tener exámenes generales o exámenes específicos. Eso es verdad. Por ejemplo, si es que en una empresa tú tienes actividades catalogadas como de alto riesgo, trabajo en caliente, trabajo en frío, exposición a radiación, etcétera, tú necesitas investigar y estudiar concienzudamente cuáles son los exámenes específicos o especiales que tienes que hacerle a ese trabajador. Si tienes un trabajo en altura, si vas a tener actividades de trabajo en altura que están tipificadas en la matriz de riesgos, no puede esa persona ingresar sin una evaluación de las tres esferas psicológicas al menos, ¿no? Si vas a tener una persona que va a hacer trabajos en espacios confinados, lo mismo. De hecho, hay una evaluación psicológica que tú deberías pedir a tus proveedores con énfasis en trabajo en alturas y espacios confinados. Yo en mi experiencia desarrollé un procedimiento, un instructivo y registros específicos para trabajo en altura y espacios confinados
eh, también por una directriz corporativa del lugar en donde yo trabajo, de tal manera que los exámenes especiales son muy importantes cuando hay, por ejemplo, trabajos catalogados como alto riesgo. Y luego de esto, los exámenes periódicos, a propósito, cuya periodicidad estándar debería ser anual, pero la ley es de mínimos. De tal manera que sí hay exámenes que hay que hacerlos con menor tiempo que un año. Ojo con esto. Por ejemplo, si una persona está expuesta a un ruido, ¿verdad? Que no se está controlando adecuadamente y cuya gestión no logra bajar el nivel de riesgo, lo lógico y adecuado debería ser que al menos tú puedas incrementar la frecuencia de realizar el estudio audiométrico en esa persona, aparte de toda la gestión que ya todos sabemos que hay que hacer en función de la prevención. El estatus de salud anual, mínimo anual que deberías tener para tu trabajador, te garantiza las condiciones para seguir haciendo la actividad para la que fue contratado. Te garantiza las condiciones, ¿correcto? Eh, a pesar de que en un periodo de un año pueden pasar muchísimas cosas, evidentemente es preferible poder marcar cada año los exámenes ocupacionales, lo cual no significa que entre año y año vayas a dejar abandonada a la plantilla de trabajadores, sino que formalmente le conviertes como en un corte anual que le acompañas de una historia clínica periódica que ya está tipificada en el 341, del certificado de aptitud, y esto he tenido muchísimas preguntas. ¿No se necesita o sí se necesita certificado de aptitud en el periódico? En todos los exámenes ocupacionales y evaluaciones que hagas, necesitas colocar un certificado de aptitud, porque el certificado de aptitud es el único documento no confidencial que puedes socializarlo a terceros siempre que no coloques un diagnóstico. Muy bien, antes de entrar al tema de las vacunas y del tema COVID-19, quiero hacerte la pregunta, ¿cuál es la importancia del examen que se realiza o se debe realizar cuando terminas la relación laboral? Es Yo diría que es más o menos un equivalente al examen de inicio, ¿no? La parte teórica te indica que tú deberías darle mucha importancia, darle prioridad a las condiciones con las que sale tu trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador cuando sale, en teoría, tiene que seguir su actividad laboral y tiene que seguir su vida laboral y debería salir con las mismas aptitudes médicas con las que ingresó. De tal manera que tú, Supuestamente, supuestamente, debería ser lo lógico. eso debería ser lo lógico para que, de tal forma que tú demuestras que no topaste la integridad en la salud del trabajador y no le deterioraste la salud por un lado. Pero en la práctica, otra vez en la práctica, cuando tú no realizas los exámenes postocupacionales, también podrías tener pues alguna querella o alguna observación, inclusive por el propio trabajador. Recuerda que en la resolución 513 hay un periodo muy amplio en el cual el trabajador se puede sentir afectado en su salud a causa de un siniestro laboral y puede acudir él, le asiste el derecho, puede acudir él a riesgos del trabajo para poder instaurar esta petición o este aviso de siniestro, indicando que este siniestro pudo haberse producido en la empresa. Esta enfermedad es una secuela de algo que ocurrió en la empresa. De tal forma que si tú no tienes cómo demostrar que esa persona salió bien con las firmas del trabajador, con la firma y sello del médico ocupacional, pues básicamente estás perdiendo, ya estás ingresando 1-0, digo yo, estás ingresando 1-0 en el caso de que te toque presentar evidencia de descarga ante un posible aviso de enfermedad o de accidente de este trabajador. Muy bien, muy clara la explicación. Y para entrar en el otro tema, Fernando, ¿cómo cambió la vigilancia de la salud a partir del virus SARS-CoV-2? ¿Qué tipo de vigilancia específica se está haciendo? ¿Cómo hacer un preámbulo para explicar qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando en el Ecuador? Es una excelente pregunta porque me parece a mí que si, y yo creo que esto lo dije en febrero del otro año, me parece que cuando yo dije, si en algún momento, si en algún momento de la historia el médico tuvo un protagonismo como nunca antes,
este es el momento. El momento ha llegado para el médico de la empresa, para el médico ocupacional. Porque el médico, a través de una herramienta que ahora resulta ser la más importante de toda su gestión, la más importante de toda su gestión, puede ya comenzar a concientizar a la autoridad, a la alta dirección y también a los trabajadores que lo más importante de la gestión de vigilancia de la salud es la prevención y no la curación. ¿De qué estoy hablando? Del protocolo de bioseguridad. En este momento, el protocolo de bioseguridad, el protocolo de bioseguridad que cada una de las empresas debería tener es el punto de inicio, es la piedra angular de la gestión de vigilancia de la salud, que además ya tenía que haber estado hecha. Así que lo que le ha tocado hacer al médico de empresa es acoplar de alguna manera el sistema de gestión de vigilancia de la salud que tenía con el protocolo de bioseguridad. Y entonces este protocolo de bioseguridad ahora comanda el sistema de gestión de vigilancia de la salud enfocado a dos factores de riesgo, que antes además eran los que pues no siempre se les tomaba en cuenta, por decirlo de alguna forma. Riesgo biológico, riesgo psicosocial, o factor de riesgo biológico y factor de riesgo psicosocial. Así que yo diría que el tablero se dio la vuelta. Ahora está comandando el protocolo de bioseguridad con el factor de riesgo biológico y el factor de riesgo psicosocial, y antes era dado la vuelta, antes era el médico que si es que no estaba bien posicionado se ponía a curar a los pacientes, ¿verdad? Y en cuya gestión al final Cuando estaba había el médico. psicosocial cuando había médico, y al final estaba el factor de riesgo biológico y el factor de riesgo psicosocial. Así que la oportunidad es esta, mi querido amigo, la oportunidad es esta para poder hacer adecuadamente una vigilancia de la salud. Si se acaba, si llega algún momento en que se termine la pandemia, que por ahora está muy, muy lejano, el peor error que puede cometer un médico es permitir que las cosas regresen a la reacción que había antes, a la gestión reactiva que había antes. O sea, permitir que el médico se dedique la mayor parte del tiempo a curar en lugar de prevenir. Este es el momento de posicionarnos, y de aquí en adelante la gestión va preventiva en vigilancia de la salud colectiva e individual en ese orden. Muchos hablan del 80-20, ¿no es cierto? 80 Claro, prevención, 20 curativa. Muy bien. curación. Fernando, antes de continuar, pues vamos a seguir saludando a los amigos que están conectados. Muchas gracias a todos quienes ya están en línea y les agradezco, por favor, regálenme un like, compartan esto para que llegue a la mayor cantidad de amigos. Carlos Tamayo, excelente profesional. Doc, felicidades. Te manda a saludar. Qué gusto, Carlitos. Gabo Parra dice, excelente programa, saludos. ¿Cómo debería ser el seguimiento para un trabajador con una enfermedad crónica o preexistente? Dice Gabriel. Eh, También voy a usar una frase que la utilizaba con los estudiantes. Nunca, nunca hagas un seguimiento de un paciente con una enfermedad preexistente o crónico-degenerativa sin la mano de un especialista. El médico ocupacional es médico ocupacional. Si en buena hora tú eres cardiólogo y te hiciste médico ocupacional y tienes una persona con hipertensión, Ahí atiendes. probablemente tengas ahí mismo, aunque para fines legales, digamos, y formales, siempre debería el médico ocupacional dedicarse al seguimiento y al acompañamiento en el ámbito laboral para ver si hay que hacer algún cuidado especial, reubicación o restricción. En el ámbito de la salud individual, hábitos y estilos de vida que también le compete al médico, pero no meterse en el ámbito del manejo de especialidad como tal. Así que todo el seguimiento que tú hagas, tú lo haces en la historia clínica de la persona a través de las notas de evolución. Bueno, hay varios formatos que se pueden utilizar para eso, y vas caminando con el paciente siempre solicitando la actualización de vida por parte del médico especialista para que tú puedas acondicionar el criterio del especialista, que no necesariamente sabe en qué trabaja, el nivel de exposición o el factor de riesgo del trabajador, pero tú sí. Así que la idea de hacer un buen acompañamiento es juntar las dos cosas y tratar de que el trabajador no se descompense. En el caso, por ejemplo, de que está el médico ocupacional, hace la vigilancia de la salud y establece ya que existe un trabajador con una preexistencia, ¿es recomendable la derivación al IES
o no? Bueno, en O al realidad seguro ahí privado si es que tiene seguro privado. En realidad ahí juegan mucho los criterios clínicos, ¿no? Ahí digo yo, ahí ya juega el tercer nivel de nosotros los médicos ocupacionales porque es bien importante hacer cosas como un diagnóstico diferencial, como estudiar los criterios de derivación al médico especialista, etcétera. Lo que sí les pido encarecidamente siempre que hablo de este tema es, por favor, no se hagan cargo de este trabajador en la parte clínica que le corresponde al médico especialista. No somos dermatólogos, traumatólogos, ginecólogos, no No somos somos. Nosotros todólogos. no somos todólogos, somos Así es. médicos ocupacionales. Así que en el momento en que tú identifiques que esta persona necesita una interconsulta, una valoración externa, comienza haciendo ya el seguimiento documentado, con las firmas debidas pues en cada cita, en cada consulta que tenga esta persona, pero no lo haga solo. Perfecto, muy bien. Manuel Mesías Manobanda, buenas noches, Clever, excelente programa. Muchas gracias, mi querido amigo, por estar presente siempre. Pilar Herrera, buenas noches, excelente, gracias por compartir. Saludos cordiales. Gracias, Pilar, muy amable. Fausto Arcos, buenas noches, muchas gracias por la información. Una consulta. ¿Los colaboradores que se jubilan deben realizarse los exámenes de retiro? No hay ninguna, ¿cómo se diría? No hay ninguna figura legal que hable de excepciones en los exámenes de retiro. Los exámenes de retiro, por definición, de acuerdo al Acuerdo Ministerial 341, son aquellos que se hacen a la persona que culmina la relación laboral con una organización. Las razones por las cuales esa persona culmina la relación laboral, pues son independientes del hecho de que debemos cumplir con la realización de los exámenes ocupacionales. Así que sí, todos tienen que hacerse los exámenes postocupacionales. Bueno, digo yo, pues en la medida de lo posible, porque si, por ejemplo, estás en una obra civil y en donde el trabajador dejó de aparecer de un día al otro, que también suele ocurrir, pues evidentemente tendrás que tener las justificaciones del caso. Muy bien, gracias. Clarísima la respuesta. Saludos desde Macas, dice Juan Pacheco. Gracias a todos los amigos de Macas. Mía Rivera dice, doctor Fernando Moreno, felicidades, excelente profesional. Concuerdo contigo, Mía. Edgar Qué gusto. Murillo, saludos desde Manta, excelente programa. Gracias, Edgar, muy amable por unirte al programa. Manuel TC dice, buenas noches, felicitaciones de excelente intervención del doctor Fernando Moreno. Saludos desde Imbabura. Muy bien, gracias a todos quienes se están uniendo, queridos amigos. Este momento les quiero pasar, déjenme chequear cómo está esto de aquí. Ustedes están observando en sus pantallas cuál es la situación mundial del COVID-19. Recuerden siempre el que deben tomar fuentes oficiales, fuentes que sean creíbles, fuentes que sean universidades, fuentes oficiales. Este momento estamos tomando la fuente de la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué nos dice este gráfico, este dashboard? Dice que esto es con fecha de hoy, ¿no? Esto es en vivo. Al momento existen 162.760.575 casos en el mundo. Existen 3.374.445 personas fallecidas. Dosis de vacunas administradas 1.460.623.063 vacunas ya administradas. Ustedes pueden notar aquí en este sector cuáles han sido los países más afectados: Estados Unidos, la India, Brasil, Francia, Turquía, Rusia, Reino Unido, Italia, España, Alemania, Argentina, Colombia, Polonia, Irán, ¿cierto? Esto quería yo comentarles porque ustedes pueden observar en la parte derecha del gráfico, pues está China. Y en China ya no existe mayor cantidad de casos. Pero en donde sí existe gran cantidad de casos es en toda Europa y lo que es Norteamérica y parte de Suramérica. Entonces ya cada uno va haciendo su análisis, ¿no es cierto? Comenzó en China en el mes de diciembre del 2019. Acá llegó acá, hablo del Ecuador, más o menos en el mes de febrero del 2020, el 14 de febrero
llegó acá una persona que ya estaba contagiada. Y así, en esas fechas más o menos, a todos los países de Latinoamérica. Muy bien, esto es la parte global. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, no es cierto? Ahora, en cada uno de sus países existen páginas web que están especializadas para hacer este análisis que vamos a ver a continuación. Yo les invito aquí, por ejemplo, en el Ecuador existe una página que se llama coronavirusecuador.com, en donde existen varias pestañas y ustedes pueden ingresar para tener la información real, diaria. Ustedes ingresan en la parte que dice COE Nacional y luego de COE Nacional ustedes pueden acceder a las infografías. ¿Por qué es importante esto? Porque todos debemos tener conocimiento y estar sintonizados con la realidad. ¿Por qué es que estamos confinados? ¿Por qué estamos en las casas los fines de semana? ¿Por qué? Porque el sistema de salud estaba siendo desbordado. Existían muchas personas en espera por unidades de cuidados intensivos. Existían muchas personas inclusive haciendo cola para ingresar a emergencia. Entonces las autoridades acá del país tomaron la decisión, declararon la emergencia y obviamente a partir de las 8 de la noche, de lunes a viernes, pues no podíamos estar transitando hasta las 5 de la mañana. Y el fin de semana, desde el viernes 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día lunes, tampoco podíamos hacer. Y eso ha tenido o no ha tenido efecto. Vamos a hablar un momentito de lo que pasa en el Ecuador. Casos confirmados con pruebas PCR, 410.129 personas. Pacientes recuperados, 354.499. El detalle de fallecidos en forma general, 19.699. ¿Sí? Muy bien. Aquí, en la parte de abajo, ustedes pueden observar. Déjenme ver si es que les puedo acercar un poquito más. ¿Sí? Ustedes pueden observar que el 60.1% de casos confirmados es de 20 a 49 años. De 50 a 64 años, el 20.3%. Y más de 65 años, 12.8%. Entonces, el resto de grupos, estamos hablando de 15 a 19 años, del 3.5%, de 10 a 14, 1.7%. Aquí quiero hacer varias puntualizaciones porque lo que vamos a hacer a continuación es un análisis de esta información. Existe el 60.1% de casos confirmados de la edad que todos nosotros somos la población económicamente activa, de 20 a 49 años. ¿Será porque estamos saliendo a laborar? ¿Estamos saliendo a buscar el pan de cada día para nuestras familias? Pero también es el grupo que sale a las fiestas, a las playas, sin tomar en cuenta esta realidad. Esto es lo que yo quiero que reflexionemos, queridos amigos. Si las autoridades no han tenido otra opción de ordenarnos que estemos en las casas, es por esto, es porque existe un descontrol en las actividades. Observen, de 50 a 64 años del 20.3%. Y el 12.8% de más de 65 años. ¿Y eso es consecuencia de qué? Consecuencia de que el grupo de 20 a 49 años regresa a las casas y comienza a contagiar a este grupo de más de 65 años, que son nuestros padres, nuestros abuelos, gente indefensa en muchos casos, que ya tiene enfermedades preexistentes y que por esas enfermedades preexistentes tienen menos defensas para combatir esta terrible enfermedad. Queridos amigos, esta información es la real. Esto es lo que está pasando aquí en el Ecuador y es lo que está pasando en el mundo. O sea, les vuelvo a insistir, esto de aquí es, esta página se la actualiza diariamente. Ustedes pueden observar, esto está actualizado hasta las 6:20 de hoy, 16 de mayo del 2021. Entonces, mi querido amigo Fernando, con este preámbulo, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de la importancia de cuidarnos
en estos días. Tú como médico ocupacional, ¿qué nos recomiendas a nosotros los trabajadores? ¿Qué nos recomiendas para cuidar nosotros a nuestras familias? Importante que es este tema porque está muy complicado. Recientemente yo daba una charla para los amigos de Centroamérica, que si nos están viendo les mando un saludo muy afectuoso. No hay ninguna razón para pensar que deberíamos poder relajarnos. No hay no hay un solo motivo técnico que nos indique, que nos invite a pensar que deberíamos relajar cualquier medida. Eh, y lo que está pasando en el día a día es totalmente lo contrario. Tú ves que da la sensación de que hay familias que decretan que desde mañana ya no hay coronavirus en el mundo y que por lo tanto pueden hacer fiestas, pueden hacer reuniones, aglomeraciones, etcétera. De tal manera que ahora mismo una de las razones por las cuales el grupo etario que se está afectando más, que somos todos nosotros, es además de la desobediencia, el asunto de las variantes del coronavirus, que a pesar de que aquí en el Ecuador en este momento debemos estar cerca de las 100 variantes no documentadas, en todo caso las variantes que más llaman la atención, sobre todo el ingreso de la variante P1 brasilera, es también una de las causas. ¿Y por qué es una de las causas? Porque se está demostrando que las características de algunas variantes son realmente muy agresivas. Pues la variante británica, que es la que primero se dio a conocer, tenía un 50% más de probabilidad de contagio, pero era un poco menos letal. La variante de New York tiene la capacidad, al menos se ha visto hasta el momento, que tiene la capacidad de saltarte los anticuerpos, de saltarse los anticuerpos que tú hayas originado. Imagínate lo grave que es eso. Tenemos a la variante brasilera, que está demostrando ser más contagiosa y más letal, y tenemos a la variante sudafricana hasta que venga la identificada en la India. Tenemos la variante sudafricana que tiene la capacidad de vulnerar la inmunidad generada por las vacunas. Por las vacunas, imagínate tú. Entonces, hace un par de semanas veíamos que en todas las redes sociales y en todas las evidencias científicas decían que, bueno, de una u otra forma las vacunas que nos estamos colocando están sirviendo inclusive contra las variantes, pero va a llegar un momento en que las variantes tengan la capacidad de vulnerar la inmunidad que está generándose a través de las vacunas. Y eso tiene una razón. Es porque así como las vacunas tienen un aliado que son los científicos, el virus tiene un aliado que somos nosotros. Voy a repetir esta partecita, ¿no? Y muy Así importante como, de alto impacto. Repítele, sí, por favor. sí, amigo, te digo, así como la vacuna tiene un aliado que son los científicos, que es la ciencia, el coronavirus tiene un aliado que somos nosotros. Cuando tú ves aquella gigante aglomeración que ocurrió en la India de días atrás, cuando tú ves después de esto, casi de inmediato, cómo se puso el sistema público de salud en la India, lo caótico que fue, lo terrible que fue ver eso, ¿verdad? Tú haces A igual a B. O sea, es que no hay a dónde más irse. La desobediencia ciudadana, la aglomeración, no solo hace que se disemine el virus, sino hace que mute el virus. Porque el virus, igual que cualquier otro, tiene que sobrevivir. Para eso está pues digamos, para eso está entre nosotros, para sobrevivir. Igual, insisto, que cualquier otro virus. De tal manera que pensar que tendríamos algún mecanismo para relajar las medidas que teníamos en el 2020. Imagínate que entre el mes de febrero, marzo y mayo del 2020, las ciudades se cerraron completamente. ¿Te acuerdas tú que todos nos confinamos? Así es. Todos estábamos con susto y obedecimos, pero realmente concienzudamente. Hoy las cosas han cambiado. Hoy la desobediencia es el patrón fundamental. Eh, y Oye, no con esto. y son cosas inconcebibles. Imagínate gente que se reúne en discotecas, en nightclubs, 200, 300 personas, y que son una fuente de contagio, o sea, porque lo que ellos hacen, se contagian y van llevando eso a sus hogares. Es eso lo que tú dices, porque particularmente, digo, en una opinión muy personal, yo no puedo juzgar para mal al gobierno, eh, que sería ideal probablemente un nuevo confinamiento, probablemente sí sería ideal,
Pero el asunto es que un país como el nuestro, una matriz productiva como la nuestra, posiblemente no vaya a aguantar muchas más de estos confinamientos, de tal manera que me parece a mí que el gobierno está haciendo lo que puede, suficiente o no, bien o no, pero está haciendo lo que puede. El problema es que si te restringen y te encuentran 200 en una fiesta, o si te restringen y te encuentran jugando boli a toda la gente, oye, pues realmente es un asunto también de sentido común y de conciencia civil, ¿no? Ver en una red social que una persona grita que vive el coronavirus mientras está bailando con el resto de las personas, es que realmente es una locura. Así que, ¿qué recomendaciones yo puedo dar? Pues básicamente comenzar por la principal norma de bioseguridad que yo les digo siempre. La principal norma de bioseguridad es no subestimar al virus. Más allá de la mascarilla, el Efectivamente. lavado de manos, no subestimar al virus. A estas alturas, no sabemos las características totales del virus. No existe un tratamiento. La vacuna en este momento sí es la salida, pero colocándote la vacuna no es que no te vas a volver a enfermar. Entonces, no tenemos las características totales. Más bien el virus, en lugar de demostrarnos que es un virus que ya lo conocemos, es impredecible por las variantes que nos está ofreciendo. De tal manera que no subestimes al virus, respeta el protocolo de bioseguridad que tiene tu empresa, replica el protocolo de bioseguridad de tu empresa en tu vida diaria, porque el protocolo de bioseguridad salva vidas, dalo por hecho, ¿eh? Y sobre todo, manéjate con conciencia civil y conciencia moral. Este es un asunto que nos compete a todos. Esta no es una enfermedad tuya. Esta no es una enfermedad tuya. Si tú tienes un PCR confirmatorio o una prueba de antígenos confirmatoria, no es una enfermedad tuya. Esta es una enfermedad que pone alerta a todo tu entorno, a tu Así trabajo, es. a tu familia, a tus familiares adultos mayores, al discapacitado que necesita cuidados especiales, absolutamente a todos. Así que regresemos un año atrás, tengamos la misma disciplina y conciencia que teníamos, actuemos con muchísima más bioseguridad de la normal, porque no sabemos lo que vaya a pasar. Importante lo que tú acabas de comentar. Todos aquellos que tenemos familiares que son médicos y que están en la primera línea, debemos de hacer conciencia. Todos los que somos cabeza de hogar, también debemos de hacer conciencia porque debemos poner orden. Muchas de las veces, nuestros hijos que son jóvenes hacen o quieren hacer lo que ellos quieren. Pero no es así. Nosotros como cabeza de hogar debemos poner las cosas en claro y hacerles entender, hacerles razonar que no pueden ir a jugar fútbol en las noches como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque pueden venir trayendo el virus a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos. No pueden irse a hacer reuniones sociales en donde no sabemos quiénes son esas personas que están llegando a esa reunión social. Y no sabemos que luego esa persona que fue a esa reunión social viene y contagia a su padre, a su abuelo o a su abuela. Y sin querer, entre comillas, sin querer, puede causarle la muerte. Este virus, yo digo desde el principio, Fernando, nosotros estamos en una guerra mundial, en una guerra biológica. Sabemos dónde inició, no sabemos cuándo y dónde va a terminar. No sabemos cuántos muertos tendrá esta pandemia. Luego, la historia juzgará a quienes fueron los promotores de esta guerra biológica. La historia los juzgará. Y obviamente, si no somos nosotros los que estamos para ver eso, serán nuestras generaciones, nuestras futuras generaciones. Muy bien, amigos. Carlos Alberto Romero dice, saludos desde Machala. Muy bien, Carlos, saludos. Carmen Santillán, buenas noches, dice, le saluda, muy bien. Maylis Llerena, excelente profesional, saludos, dice Fernando. Maylis. Gracias, Maylis. Luz Clemencia Cadavid, saludos desde Medellín, Colombia. Excelente, un abrazo a Medellín. José Luis Rojas, buenas noches, bienvenido, apreciado amigo José Luis. Es Y un gusto además tenerles. un abrazo solidario a nuestra colega de Colombia por todo lo que está pasando allá. Ojalá que se solucione pronto. De verdad que un abrazo. Así es, mi querido amigo. Edgar Murillo dice, una pregunta, si un trabajador se contagia con el virus del COVID, bueno, el virus es SARS-CoV-2, la enfermedad se llama COVID-19, dentro de la empresa y llega a fallecer, ¿cómo se la considera? Y si existe ya una relación legal en estos casos, dice Edgar.
Es una buena pregunta que hay que dividirla en dos. Primero, la parte, pues la parte de relación causa-efecto ahora mismo es muy complicada, hay que aceptarlo, es muy complicada de demostrarlo. Tú deberías tener una certeza pues muy grande de que la persona que tiene la COVID, de que tiene un test confirmatorio, ¿verdad? Y de que se descompensa, etcétera, tuvo un origen laboral. Esto te lo dicen inclusive en los mismos riesgos del trabajo, en el seguro social, ¿no? Es muy complicado de poder definirlo. En todo caso, si tú llegas a la conclusión de que realmente esto es laboral, lo que hay que hacer es abordarlo como si fuese un accidente de trabajo. El trámite es exactamente el mismo y seguramente la calificación va a ser la misma. Entonces, siendo así, la única parte que ha cambiado desde el aparecimiento del COVID es cómo se va a abordar el aviso y la notificación. Bueno, junto con la calificación. Al inicio, recuerdas tú, Clever, que había una disyuntiva entre si es que esto se va a hacer enfermedad, si es que se va a hacer accidente, se mandó pues un acuerdo que después se cambió al siguiente día, El etcétera. 022, el acuerdo Ajá, ministerial 022. correcto, se cambió y ahora está definido que esto tiene que ser abordado como un accidente de trabajo de tal manera que la prestación, una vez calificado este siniestro, porque pues resulta que si es que es calificado como accidente laboral, es un siniestro, y entonces la calificación tiene que tener la misma prestación en el caso de fallecer esta persona. Pero insisto, es complicado poder establecer un nexo causal sabiendo que ahora mismo, primero, el coronavirus es un problema de salud pública, es una pandemia, entonces es difícil que tú lo vuelvas laboral así como así. Eh, y segundo, todo el contexto de poder hacer el aviso como accidente, ¿no? Es importante, ahí lo que tú comentabas hace un momento, Fernando, del tema de los protocolos de bioseguridad. Porque, ojo, no solamente tienen que ver los protocolos cuando estamos en la empresa, sino tienen que ver en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Es decir, si tengo auto, si es que voy en bus, si es que tomo taxi, si es que tomo alguna de esas empresas privadas para que me lleve y me transporte, en la parte del almuerzo, si es que yo como empresa no estoy haciendo teletrabajo, ¿no? Ojo que en la actualidad se está dando mucha importancia a las personas para que lo hagan desde su casa, o sea, el teletrabajo emergente, que muy pronto yo creo que se va a convertir ya en teletrabajo permanente en las funciones que se pueda realizar desde la casa. Muy bien. Saludos desde el Puyo, dice Mailis. Muy bien. Belén Ortiz, ¿cuál es el protocolo para las personas vacunadas ya que piensan que no deben cuidarse? Esa es otra situación que ayúdanos, Fernando, a aclararles que por más que estén vacunados se pueden volver a enfermar. Qué bien, qué buena pregunta, gracias. Eh, Vamos a decirlo de una manera muy, muy puntual. Si eres una persona que tienes COVID actualmente, no te debes vacunar, primero. Segundo, si eres una persona que ya te dio COVID, deberías esperar un periodo de 80 a 90 días de acuerdo a las recomendaciones de la CDC para colocarte la vacuna. Tercero, si eres una persona que estás vacunada, la vacuna no sirve para que nunca más tengas coronavirus. Ese es un mito, eso no funciona de esta manera. Caso contrario, no necesitaríamos colocarnos la vacuna de la influenza de manera anual. La única razón por la que nos vacunamos es para evitar las consecuencias letales que puede llegar a tener el coronavirus. En otras palabras, y aunque suene un poco feo, la vacunación sirve para que no termines en una cama de UCI y no fallezcas, lo cual es muchísimo. Por lo tanto, la persona que se vacuna no ha pasado nada, señores. No podemos llegar al mismo nivel que otros países en donde han podido ya sacarse sus mascarillas. No estamos a ese nivel cultural, no estamos a ese nivel ni de disciplina ni de educación y por último tampoco estamos en ese porcentaje de vacunación. No Así es. estamos ni llegando, pero te juro que no estamos ni llegando al cuarto del camino para poder llegar a ese horizonte todavía muy lejano que se llama la inmunidad de rebaño, que es cuando se da al menos el 80 u 85% de toda la población vacunada. De tal manera que si tienes millones y millones de personas que se han vacunado y tú
que si te has vacunado, realmente estadísticamente uno es ninguno. Por lo tanto, tú puedes tener el mismo riesgo de contagio del coronavirus y no hay ninguna razón por la cual tengas que relajarte, ninguna en absoluto. Muy, muy buena tu aclaración. El tema es que aquí en el país, el gobierno que está terminando dice que no va a alcanzar a su meta de 2 millones de dosis. Es decir, que estamos hablando de que ni 1 millón de personas están vacunadas y somos 17 millones. Entonces, aquí es impensable que todavía podamos relajarnos con el distanciamiento, con el uso de mascarillas, con el lavado de manos, con el teletrabajo. O sea, es absurdo. Y otra cosa muy importante que por ahí escucho yo sobre el tema de las, y no sé qué te parece a ti, Fernando, ¿qué te parece sobre el tema del regreso a clases? Porque hay gente que dice que ya es bueno que los niños regresen a clases. No sé cuál es tu percepción o cuál es tu opinión sobre el tema. Es interesante el dato porque la razón que yo percibo para la vuelta a la parte presencial a las clases es la culminación del estado de excepción. O sea, es una razón que viene de una ministra y también bueno, del ministerio, es una razón administrativa y es una razón casi que política, porque No técnica. porque una razón técnica o una razón enfocada o relacionada a bioseguridad, te juro, yo no la encuentro. O sea, si alguien tiene una razón de que digan, vayan a clases y van a estar seguros, oye, con tantas variantes nuevas que hay en Estados Unidos, están colocando recién la primera fase de vacunas pediátricas que están estudiando. ¿Y por qué? Porque la ciencia está acelerando, porque todos tienen que estar vacunados. O sea, con el síndrome inflamatorio multisistémico que se acuerdan ustedes que tenían los pacientes pediátricos, con la falta de conocimiento que tenemos del virus, regresar a unas clases presenciales, particularmente yo no lo veo, no lo veo. Ahí viene una pregunta. Quisiera que por favor me ayuden amigos colocando en un mensaje y me indiquen, ¿ustedes mandarían a sus hijos, a sus nietos, a clases en la situación actual? Quisiera que por favor me contesten sí o no. Y de todas maneras, y vamos a seguir conversando sobre el tema. Muy bien, vamos a seguir contestando a los amigos. Dice, el virus se cataloga como enfermedad laboral, ya contestaste que es como es accidente de trabajo, ¿no es cierto? Así está, de acuerdo al acuerdo ministerial 023 del 28-29 de abril del 2020, si mal no recuerdo. Siempre que se defina como accidente de Causa-efecto, trabajo, porque ahora es un tema de salud pública. correcto. David Córdoba dice, muy buenas noches, el peor error es la incredulidad, lo cual está haciendo aumentar los casos. Tienes razón. Saludos desde Guaranda, Eliana Elizabeth Naranjo, excelente, querida amiga, un gusto tenerte aquí en el programa. David Amparo Córdoba dice, este amigo silencioso nos llegó y a pesar de los trabajos científicos, aún no puede dar sorpresas, porque aún no se determinan las cepas generales y sus cambios y mutaciones. No sé si puede utilizar este término. Doctor Fernando, ¿me podría ampliar mi duda? Gracias. Eh, el virus siempre ha tenido variantes. Hay un tipo de coronavirus que es el coronavirus tipo 1, que fue el generador de una de las influencias y también del síndrome respiratorio del Oriente Medio, del MERS. ¿Se acuerdan que ustedes en el 2012, me parece que en el 2012 generó epidemias y en todos los casos a través de una zoonosis, de tal manera que ese era un coronavirus que pertenecía al reino animal, que se convirtió en una zoonosis que contaminó a cerca de 30 países en su momento, de lo cual se derivó, entre tantas cosas, en la vacuna de la influenza y se cerró. En este momento lo que tenemos es un virus relativamente controlado, que es el de la influenza, que te vacunas todos los años porque cambia la cepa del virus de la influenza y así lo mantenemos controlado. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus tipo 2? El asunto es que el coronavirus tipo 2 tiene la capacidad, primero, de mutar de una manera mucho más rápida y segundo, las mutaciones que ha generado, o sea, las variantes que ha generado son casi que impredecibles, son muy agresivas. De hecho, eso es lo que les caracteriza a las variantes que se conocen, porque aquí hay que hacer un paréntesis bien fuerte. El virus, el ciclo de vida del virus incluye mutar.
O sea, el virus tiene que mutar para poder sobrevivir. Si tú tienes el coronavirus y te encierras por 10 días, que es el periodo de contagio, y 14 días, que es lo que se decía antes, o 13 o 14 días, si es que tienes síntomas, el virus no tiene a dónde irse y entonces el virus se queda en el mismo cuerpo, cumple su ciclo de vida, entre comillas, del virus y se muere. El problema es la desobediencia, porque si con ese virus tú vas hacia una aglomeración, este virus, por más que tú seas asintomático, puede transmitirse, puede contagiarse al resto de las personas y el virus no solamente que se disemina, sino que además el virus tiene el potencial de mutar, de variar. O sea que, primero, si es que en ese grupo de personas no tuvieron la misma suerte que tú de estar asintomático y había una persona discapacitada, una persona con cáncer, etcétera, esa persona, a diferencia de ti, va a terminar en cuidados intensivos o fallecida. Y segundo, es posible que después de esa aglomeración tengamos una nueva variante, insisto, en el país estamos con cerca de 100 variantes en este momento que afortunadamente no han sido tan patógenas ni virulentas como las que estamos teniendo en Brasil, en Sudáfrica, etcétera, pero si esto sigue de esta misma manera vamos a tener muchísimas más. Vamos a tener muchísimas más variantes del coronavirus. Hace un año en todo el mundo habían cerca de 400 variantes del coronavirus en todo el mundo. Hoy las variantes son incontables. Te digo, ¿no? O sea, si tú Todos ves los días se descubren nuevos. sí, si tú ves el mapa de las variantes de los coronavirus, hay, en todo el mundo hay variantes. Lo que pasa es que las variantes tienen pues sus banderitas, ¿no? Y son las más mortales, las más contagiosas, las que vulneran las vacunas, que son las que acabamos de mencionar hace poco, ¿no? Muy bien, amigos, no se olviden, les puse una pregunta. Este momento les pido que me contesten. ¿Usted enviaría a su hijo o nieto a clases en la situación actual de COVID-19? Con el número de vacunas que se han puesto, con el alto índice de mortalidad, que con los sistemas de salud que están saturados, con gente que está haciendo cola para entrar a las UCIs. Tomen en cuenta esos factores. ¿Está usted en condiciones de enviarle a su hijo, a su nieto, a clases presenciales? Entonces, hasta el momento existe el no en un 100%. Quisiera que por favor me ayuden contestando. Contésteme en la pregunta. Muchas gracias. Andreita Cecibel dice, buenas noches, solicitando un consejo. ¿Cómo haríamos unos trabajadores vulnerables, entre paréntesis dice enfermedad crónica o catastrófica en controles, que estando vacunados y con EPP, que se entregan en la empresa, se niegan a volver a trabajar en forma presencial? Qué buena pregunta. Fíjate bien, le voy a responder con lo que dice con lo que dice el protocolo de reintegro. ¿Recuerdas que sacaron un protocolo para que todas las empresas puedan sacar a su vez sus protocolos de bioseguridad? Y me parece que en el numeral 9 decía, fíjate bien, que uno de los grupos etarios que por definición deberían excluirse del retorno a trabajar son las personas vulnerables, son las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, las personas con enfermedades catastróficas, los adultos mayores. Incluso en la primera versión de ese documento colocaron las personas con hipertensión. Después ya modificaron y tal. Entonces, a ver, que las personas estén vacunadas, que las personas utilicen el equipo de protección personal, no quita que dejen de ser vulnerables. De tal manera que, a mi parecer, a mi, digamos, criterio personal, me parece que esas personas deberían tratar de quedarse aún fuera de la actividad de la empresa, salvo que la cantidad de personas en la empresa sea muy poca, salvo que las condiciones en la empresa garanticen bioseguridad, con espacios de trabajo específicos para ellos, con espacios con ventilación, con mayor cantidad de desinfección, con distanciamiento físico, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Caso contrario, yo sí, como médico, yo sí propendría a mantenerles a ellos alejados todavía de la actividad laboral. Muy bien, gracias por la contestación, Fernando. Andrade Sixto nos pone a pensar sobre la otra pandemia que tenemos y te dice, personalmente desearía que se elabore algún documento que haga reflexionar a los corruptos políticos, que no les interesa la vida de los ecuatorianos, sino camuflar el negociado de los disque desayunos de escolares que ponen en un precio sobrevalorado. Favor, investigar al respecto. Muy bien, eso es algo interesantísimo que nos acaba de decir Sixto. Lamentablemente,
Esta pandemia ha develado esos bajos instintos de las personas que ponen sobreprecios en todo. Fue únicamente un pretexto para actos de corrupción. Muy bien, respondiendo, dice David Amparo, gracias doctor por su respuesta, te dice David Amparo Córdoba. Con mucho gusto. Muchos amigos dicen no, no les enviaría, dice Belén Córdoba, no. Pilar Herrera dice que no, no enviarían a sus hijos, a sus nietos a clases presenciales. Por favor, no se olviden, los que todavía no han contestado la encuesta, en sus pantallas está la pregunta, ¿usted enviaría a su hijo o nieto a clases en la situación actual de COVID-19? Ustedes ponen sí o no y luego de un momentito yo les paso ya los resultados de la encuesta en vivo. Muy bien, mi querido amigo Fernando. ¿Qué recomendación nos darías ya para ir cerrando el programa? ¿Qué recomendaciones puntuales nos darías a nosotros como padres de familia, como cabezas de hogar, para que esto ya calme, para que nuestros hijos hagan conciencia y obviamente entrar a entrar a que valoren sus vidas y que valoren también la vida de sus padres y de sus abuelos? Primero les diría que nosotros como padres podamos guardar mucha disciplina, pero sobre todo mucha calma. ¿Sabes? ¿A qué quiero llegar? Eh, las principales fuentes oficiales de nuestros hijos, sobre todo si son menores, deberíamos ser nosotros. No las redes sociales, no las noticias, no la información falsa. Pero cuando tenemos un padre o una madre que está entrando en paranoia franca por todo este virus de la desinformación o también de la información, nos bombardean por todo lado. Yo he tenido pacientes que a mi consulta van a llorar francamente. ¿Y eso por qué es? Por el temor que sienten de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, imagínate tú lo que es que antes iban por alguna preocupación tuya, por algún tema familiar, etcétera. Hoy van muy preocupadas por lo que está ocurriendo en el mundo. ¿A qué quiero llegar? El impacto en la salud mental que está teniendo esta pandemia es gravísimo. Por eso es que hay que siempre tener la ayuda de profesionales en psicosociología, en profesionales en psicología en las empresas para que puedan canalizar estos temores. Si los padres guardan la calma, son disciplinados y tienen un protocolo de bioseguridad también en la casa, que insisto, puede ser sin ningún problema el de la empresa, para que puedan replicar lo aplicable, los hijos, sobre todo los que son menores, les van a seguir el ejemplo. Y desde pequeñitos, y no porque sea pandemia, van a tener esta cultura de prevención en bioseguridad. En Japón, por ejemplo, cada vez que una persona tiene gripe, me contaba un amigo el otro día, se ponen mascarilla. O sea, para ellos es normal durante toda la historia. O sea, históricamente ellos utilizan la mascarilla y todo eso por todo lo que les ha pasado en esos lugares, de tal manera que es momento de cambiar nuestra ideología y hay que comenzarlo desde los padres. Y la otra recomendación con la que quiero terminar, las vacunas. No debemos, bueno, además que no debemos y no podemos elegir las vacunas. Hay que colocarse la vacuna. No hay ninguna razón para colocarse la vacuna. Los beneficios son infinitamente superiores a los riesgos de colocarse la vacuna. Si te colocas la vacuna, Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, que son las que O se están colocando en este momento, la otra rusa que acaba de ser aprobada. ahora mismo van a venir, bueno, está en los planes que vengan tres, que es la Sputnik, la CanSino y Sputnik, también sí. Jensen. Jensen que tiene una dosis y que parece que va a venir acá al Ecuador. En todo caso, sea cual sea la vacuna, consideremos que las vacunas para poder ser colocadas en las cerca de 13 a 15 que se están comercializando a nivel mundial, han pasado por 3 o 4 fases de estudios y de aprobaciones científicas, de tal manera que son vacunas seguras, son vacunas que nos protegen, es la vía de salida para lo que está ocurriendo en este momento, así como ha sido la historia del mundo. Para las pocas pandemias que hemos tenido, las vacunas generalmente han sido la solución. Entonces, no nos pongamos a elegir la vacuna, coloquémonos la vacuna que tengamos disponible. No le entreguemos toda nuestra seguridad ni sentido común a la vacuna, porque después de la vacuna, aquí no ha pasado nada. Aquí tenemos que mantener el mismo nivel de bioseguridad que mantuvimos desde un principio.
Excelente, Fernando. Bueno, para terminar, mis queridos amigos, ustedes observan en pantalla, estamos preparando un taller eminentemente práctico para todos aquellos empresarios, técnicos de seguridad y salud en el trabajo, médicos ocupacionales, médicos de empresa. ¿Qué es lo que nosotros estamos promocionando y obviamente aportando es, en este taller lo que vamos a hablar es sobre la vigilancia de salud en las empresas, en tiempos normales y en tiempos de COVID? Aquí vamos a revisar muchos conceptos. No sé si Fernando nos das un abrebocas, un adelanto. Esto va a ser desde el 1 al 5 de junio del 2021. Quisiera que por favor nos comentes más o menos cómo va a estar diseñado este curso, qué temas vamos a ver en el curso, en este taller práctico. Esta es una iniciativa que responde a dos falencias importantes que hemos visto en los médicos ocupacionales, principalmente en los que están comenzando y en una cantidad no despreciable de médicos que ya tienen pues digamos, su trayectoria. La aplicación en la vida real de la vigilancia de la salud a veces no avanza de una forma adecuada. Pues básicamente y en la realidad, el médico ocupacional no sabe qué documento elegir, qué procedimiento levantar o qué registro aplicar cuando ocurre tal o cual cosa, dependiendo de las fases de la vigilancia de la salud por donde camina el médico ocupacional mientras está en una empresa. De tal manera que, pues la idea es abrir completamente los archivos, desabrir completamente los conocimientos y poner a consideración de todas las personas de esto que yo siempre he ofrecido, que son, y que nunca lo he cumplido, que son todos los formatos, todos los procedimientos, pero saber levantarlos, saber cuándo aplicarlos y con un plus que es el asunto del COVID, ¿no? Es decir, en el COVID también se deberían tener documentos, formatos y registros, así como en el resto de la vigilancia de la salud. En otras palabras, poder generar todo el respaldo documental que debería tener una vigilancia de la salud, poder enseñar cómo se levanta el sistema de vigilancia de la salud y también cómo camina, y añadirle un plus que es la bioseguridad, o sea, vigilancia de la salud incluyendo la bioseguridad para cualquier tipo de empresa, para cualquier, pues digo yo que cualquier profesional también. Evidentemente el enfoque es médico, pero están bienvenidos todos. Muy bien, amigos, si están interesados en el tema, en nuestra página de Facebook va a salir el anuncio. De todas maneras, aquí yo les estoy pasando en la parte de abajo las redes sociales, el contacto nuestro para las inscripciones al taller práctico. Está ahí este momento el 593-9588-44488. Si es que lo marcas desde afuera. Y si lo marcas desde el Ecuador es del 095-88-44488. Les invitamos, mis queridos amigos, a seguirnos en las redes sociales y adicional, también lo que queremos es invitarles a que se suscriban a nuestro canal. En este canal ustedes pueden observar, se llama Clever Parra, guión seguridad y salud. La meta para este año es llegar a más de 1000 suscriptores. Vamos por 379, que es algo muy positivo, pero sí necesito de su ayuda, amigo mío, que nos están escuchando. Aquí ustedes pueden encontrar muchos temas sobre prevención de riesgos laborales, sobre prevención de riesgos de factores de riesgo psicosocial. Aquí existen videos de autoestima, existen profesionales de primera calidad que han estado en nuestros programas. Todos los programas que hacemos en IPS están colgados en esta página de YouTube. Entonces les invito a que ingresemos a YouTube, buscamos la página Clever Parra, guión seguridad y salud, y les invito a que se suscriban. Eso es, mis queridos amigos. No sé si tienes alguna recomendación final. ¿Dónde te pueden ubicar a ti, mi querido amigo Fernando? Con mucho gusto, mi número que algunas personas ya lo tienen es del 0984-8972-21, y si es que ellos gustan podrían localizarte a través de ti. Yo estoy para servirles. Con mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación, amigo. Fernando, tú eres de la casa. Tú ya sabes que no necesitas invitación para venir acá. Así es que yo te agradezco
porque tú eres de las personas que siempre dedican su tiempo a mejorar nuestra sociedad. Te agradezco mucho por haber compartido esta hora y un poquito más de tiempo. Estamos hablando de 1 hora 19 minutos. Gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo que le quitaste a tu familia para estar con nosotros. Pero yo te aseguro que si logramos evitar un accidente de trabajo, que si logramos evitar una enfermedad profesional, que si logramos proteger a una persona del COVID, de la COVID-19, creo que nuestra misión estará cumplida. Dios te pague, mi querido amigo Fernando. Gracias a todos quienes se unieron a esta transmisión. Les invito a que compartan y nos acompañen el próximo viernes a las 7 de la noche. Estaremos con Luz Clemencia Cadavid desde Colombia, tratando un tema muy importante en la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Y el próximo domingo a las 7 de la noche también estaremos con nuestro acostumbrado programa dominical. Muchas gracias a todos, un abrazo, cuida a tu familia y cuídate, que de esta pandemia salimos juntos. Gracias, Fernando. Chao, amigo. Chao a todos. Hasta la próxima.